Saludos estimados participantes, sean todos bienvenidos a este video tutorial denominado El Estado. Habla para ustedes Yorceli Jiménez, su facilitadora virtual. Vamos a desarrollar el tema del Estado que constituye el módulo 2 de Derecho Constitucional. A su vez abordaremos el tema de los principios y fines fundamentales del Estado. Estaremos abordando por su parte la teoría de la personalidad jurídica del Estado y finalmente vamos a concluir con lo que es la nacionalidad y la ciudadanía. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con lo que es el término Estado y vamos a profundizar en lo que es su raíz etimológica. El término Estado tiene muchas acepciones en las definiciones planteadas por la Real Academia Española. Sin embargo, nosotros nos vamos a circunscribir a lo que es el Estado desde el punto de vista jurídico-político. El término Estado deriva del latín status y este a su vez deriva del verbo stare, que hace referencia básicamente a lo que se mantiene estable, a lo que está detenido, y se empleó en un primer momento para hacer referencia a una situación, el status quo, por ejemplo. Posteriormente se empleó para hacer referencia al status república, que sería la situación o la condición de la república. El primero en emplear el término Estado fue Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe. Nicolás Maquiavelo no plantea una definición como tal de Estado, pero hace referencia a una estructura jurídico-política determinada. Y el panorama que él planteaba, el contexto en el que él desarrolla su obra, establece que desde la creación del mundo el hombre se mantiene durante muchos años disperso, pero con el crecimiento de las generaciones se fueron concentrando y para ello, para mantener su convivencia, era necesario elegir un jefe. Ese jefe debía tener condición física suficiente y necesaria para lograr mantener el orden dentro de esos grupos sociales. Es por ello que se elegía la persona más robusta y fuerte. Posteriormente surge la idea de la creación de normas para mantener la estabilidad de esos grupos sociales y también castigos para quienes infringían esas normas. Se constató entonces que no era necesario nombrar al más fuerte, el más robusto, sino al más sensato y justo. Es por ello que comienzan a cambiar de idea en cuanto a la elección de su jefe o representante. Además de ello, vamos a agregarle los aportes que Aristóteles hizo a lo que es el Estado. Aristóteles plantea que la organización del Estado es una de las manifestaciones más perfectas y soberanas, ya que allí encuentra el hombre los fines necesarios y suficientes para alcanzar, primero para vivir bien y segundo para alcanzar el fin natural para el que fue creado. Platón también hace aportes muy importantes a lo que es el Estado, estableciendo que la organización de las comunidades o de las organizaciones es una de las ideas de pensamiento más hermosas e ideales y necesarias para mantener la convivencia entre los seres humanos. Por su parte, agregamos el aporte de Montesquieu, quien nos habla de una división de poderes en su obra La división de poderes. Como su nombre lo indica, él lo que busca es que el poder no se centre en una sola persona, sino que exista una división para que se mantenga el equilibrio dentro de esos grupos sociales, dentro del Estado, quedando así establecido que era necesario un brazo ejecutor, en la actualidad podemos denominar el Poder Ejecutivo, que se necesitaba la creación de normas y la correcta aplicación de las mismas. Ahí podemos hacer referencia a lo que es el Poder Legislativo y el Poder Judicial para lograr una correcta administración de justicia. En cuanto a una definición de Estado propiamente dicha, hablándolo desde el punto estrictamente jurídico-político, decimos que el Estado es una organización con fines jurídicos, políticos, económicos y sociales que está constituido por un conjunto de instituciones independientes y soberanas
para lograr que el Estado como organización funcione. Para ello va a contar o debe necesariamente contar con unos elementos necesarios. Allí entonces abordamos el punto de los elementos del Estado, elementos constitutivos del Estado, sin los cuales el mismo no puede existir o no puede permanecer en el tiempo. Principalmente necesitamos una población, que sería el conjunto de personas que va a convivir allí en ese determinado lugar bajo un conjunto de normas. Esto sería el elemento material del Estado. Sin ese conjunto de personas, sin la población, el Estado no puede existir. Este grupo de personas va a tener una cierta identidad y va a tener también intereses y fines comunes, fines para los que se organizan y para los cuales se agrupan, ¿ok? Tenemos por su parte el elemento formal, que sería el territorio y el poder. Abordamos el punto del territorio. El territorio sería un espacio delimitado por fronteras, un espacio específico, un espacio determinado donde el conjunto de personas de las que hablamos al referirnos a la población van a convivir bajo, allí estamos hablando del tercer elemento formal, que sería el poder. Van a vivir ese conjunto de personas en ese determinado territorio bajo un conjunto de normas preestablecidas que necesariamente deben ser estables y por ende va a mantener la permanencia de ese grupo de personas y de las instituciones que allí estén establecidas a lo largo del tiempo. Tenemos entonces así esos tres elementos constitutivos del Estado, elementos necesarios para que el Estado se mantenga a lo largo del tiempo y permita a los individuos alcanzar su realización, su evolución, sus avances y permitan el fin fundamental de un Estado, que sería el fin general, que sería el bien común. Abordamos en segundo punto, que serían los principios y fines fundamentales del Estado. Cuando hablamos de esos principios y fines fundamentales del Estado, hablamos de el elemento axiológico que está establecido en un determinado ordenamiento jurídico. Sí, de esta manera estaríamos haciendo referencia a las prerrogativas prescritas para alcanzar los fines del Estado y por supuesto de sus miembros. En cuanto a los principios y fines fundamentales del Estado venezolano, hacemos referencia a lo que se establece en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como los valores de libertad, de independencia, paz, soberanía, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley. Posteriormente hacemos referencia a lo que está establecido en el artículo 2 de la Constitución y como el modelo de Estado, como un modelo de Estado democrático, social, de derecho y de justicia, y que propugna bajo su ordenamiento jurídico los valores de igualdad, libertad, la vida, la soberanía, el respeto a los derechos humanos y a sus instituciones. Y por último, hacemos referencia al artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que entraña en sí los valores del Estado venezolano. Por su parte, nos vamos a lo que está establecido en la Constitución de la República del Ecuador, estableciendo que el Estado de Ecuador es un Estado de derecho y justicia, unitario, intercultural, plurinacional, organizado como forma de organización, valga la redundancia, y se gobierna de manera descentralizada. ¿Ok? Se establece allí en la Constitución de la República del Ecuador que el Estado tiene como fundamento la autoridad y que es un Estado descentralizado. ¿Ok? Nos vamos inmediatamente a lo que son las teorías
de la personalidad jurídica del Estado. Y hacemos referencia, o cuando hacemos referencia a lo que es la teoría de la personalidad jurídica del Estado, estamos hablando de la investidura jurídica a la cual se le va o la cual le imputa al Estado derechos y deberes derivados de una institución con fines específicos, frente a una sociedad. Hablamos entonces de una clasificación de estas teorías y sería una clasificación en cuanto a las teorías de la ficción y a las teorías realistas. Posteriormente, hacemos referencia a la clasificación de aquellas teorías que niegan la personalidad jurídica del Estado y aquellas teorías que afirman la personalidad jurídica del Estado. Vamos a abordar las teorías de la ficción y las teorías realistas. Cuando hablamos de las teorías de la ficción, estamos hablando de que el Estado no existe como una persona jurídica, sino que es el derecho quien le atribuye al Estado una cualidad de persona jurídica en virtud de que está constituida por una serie de miembros, y estos miembros a su vez son personas, como se establece en cuanto a la definición de persona. Se hace referencia a que son solamente los seres humanos quienes poseen voluntad y conciencia y por tanto son los únicos capaces de poseer derechos y obligaciones. Sin embargo, como el Estado está constituido por personas, por seres humanos, se le atribuye el derecho, le reconoce la cualidad de persona jurídica. Sin embargo, esta persona jurídica es una ficción del derecho, es una simulación y no existe en realidad si el derecho no le concediera tal cualidad. Es por ello que para estas teorías de la ficción el Estado no posee personalidad jurídica, sino simplemente es una personalidad como un ente ficticio que el Estado crea para poderle atribuir la cualidad de persona jurídica. Por su parte, hablamos de las teorías realistas. Las teorías realistas, por su parte, en contraposición de las anteriores, establecen que el Estado no existe en virtud de la atribución que le da el derecho o como ficción jurídica, sino que el Estado per se posee personalidad jurídica, ya que el Estado, al nacer como persona moral, se constituye en poseedor de obligaciones, poseedor de derechos también, y que el derecho lo que hace es reconocerle. Pero antes de este reconocimiento, el Estado ya posee una cualidad de persona jurídica, una cualidad de persona moral o colectiva. Por su parte, tenemos las teorías que niegan la personalidad jurídica del Estado y las teorías que la afirman. Las teorías que niegan la personalidad jurídica del Estado básicamente establecen que el Estado no puede poseer una personalidad jurídica en virtud de que él, como ente soberano, lo que hace es actuar como superior entre los individuales, es decir, es poseedor de un imperio de su ley, ya que el Estado debe administrar las relaciones entre los particulares y no por ende va a actuar como un individuo o como una persona. Por su parte tenemos las teorías que afirman la personalidad jurídica del Estado, es decir, aquellas teorías que establecen, primero tenemos la teoría de la personalidad única del Estado, que establece que el Estado es un ente superior y no admite un ente que esté por encima de él, ya que él actúa en el imperio de su ejercicio y por tanto actúa como un ente de derecho público a nivel interno y a nivel internacional, ¿ok? Se proyecta a nivel internacional. Por su parte, tenemos la teoría de la doble personalidad jurídica, que es esta teoría surge en el siglo XIX y surge por la teoría o inspirada en la teoría del fisco. Una personalidad de derecho público que sería el Estado actuando en el imperio de su ejercicio y que no admitiría en ese sentido una autoridad máxima que él mismo, y una personalidad jurídica que admite que se despoje el Estado de su potestad de imperium
y actúe como un particular poseyendo así derechos y obligaciones, que sería un ente de derecho privado que haría ejercicio de esa personalidad en algunas oportunidades. Nos vamos inmediatamente a el punto de la nacionalidad. Cuando hablamos de nacionalidad estamos hablando de ese vínculo que tiene una persona determinada con el lugar donde nace. Ese vínculo jurídico, ese vínculo social que se da entre una persona y ese lugar determinado donde esa persona se encuentra establecida. Quiere decir con esto que históricamente los primeros estudios de la coexistencia social se sienten en la necesidad de fortalecer ese vínculo que existe entre la tierra que ve nacer a una persona y esa persona en específico, ¿ok? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la nacionalidad expresa calidad o condición nacional atribuida a una persona en razón de su vínculo con la nación jurídicamente organizada. ¿Por qué lo determinamos así, con una nación jurídicamente determinada? Porque no necesariamente una persona tiene que nacer en un determinado lugar para tener la nacionalidad de ese específico territorio. Ya lo vamos a ir abordando, ¿ok? Entonces podemos decir que la nacionalidad se manifiesta de dos maneras. Una, representando el nexo con los usos, las costumbres de una persona con una determinada nación, y por otra, la jurídico-política relación o vínculo jurídico-político de la persona con los derechos y obligaciones para con ese Estado. Ese vínculo necesariamente es recíproco. ¿Por qué? Porque la persona se nacionaliza o está nacionalizada en un determinado estado y ese estado le ejerce sobre esa persona una cierta protección y le reconoce a su vez derechos a esa persona, pero eso le atribuye a esa persona también deberes para con ese determinado estado, ¿ok? Tenemos por su parte un punto muy importante que es la forma como adquirimos la nacionalidad. La nacionalidad la podemos adquirir desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del ius sanguini, que sería por medio de los padres, de la nacionalidad que posean los padres de sangre. Si mis padres son, por ejemplo, venezolanos, mediante el ius sanguinis yo puedo adquirir la nacionalidad de mis padres. Si otra de las formas para adquirir la nacionalidad sería el ius solis, que hace referencia al suelo. Yo voy a adquirir la nacionalidad del lugar donde nací, independientemente de que mis padres sean nacionalizados en ese lugar o no, ¿ok? Entonces tenemos esas dos formas y mediante el sistema mixto, que sería, nací en Venezuela, por ejemplo, y mis padres son venezolanos, entonces allí concurren los dos elementos y por ende yo voy a adquirir esa nacionalidad o yo voy a poseer esa nacionalidad. En Venezuela, en 1811 no había sistema establecido con la nacionalidad. Luego en 1919 se establece que se adquiere la nacionalidad por el ius soli, es decir, por el suelo. Si una persona colombiana daba luz en el suelo venezolano, ese niño iba a adquirir la nacionalidad inmediatamente de ese suelo donde había nacido. En 1820 se da por medio del ius sanguinis y por excepción solo a los hijos de diplomáticos. Luego en 1869 se establece el sistema mixto. Ya les hablé un poco de lo que es el sistema mixto, si había nacido en suelo venezolano y si sus padres eran venezolanos. Y actualmente en la Constitución de la República Bolivariana de 1999, en el artículo 33 específicamente está establecido que se adquiere la nacionalidad por el ius soli y por el ius sanguini, es decir, se establece o se reconoce un sistema mixto.
Para ello, pues esa persona debe cumplir con ciertos requisitos, pero hay una serie de principios que tenemos que tener presente, que son tres básicamente. Uno, ninguna persona puede no tener nacionalidad, es decir, toda persona, al principio está establecido de esta manera. Toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad. ¿Por qué? Es importante tener una nacionalidad porque allí tendríamos la protección del Estado y gozaríamos de el reconocimiento de los derechos para esa persona. También tendríamos que cumplir ciertos deberes y así estaríamos contribuyendo con el control social dentro de ese Estado. Por su parte, otro de los principios es que ninguna persona puede no poseer ninguna nacionalidad y en este sentido lo corroboramos con este principio, corroboramos el primero. Toda persona va a poseer una nacionalidad y vamos a poseer la nacionalidad de acuerdo al sistema del país donde queramos establecer esa nacionalidad. Y el último principio es que toda persona puede renunciar a su nacionalidad siempre y cuando se pueda agregar o añadir a otra nacionalidad de otro estado y que ese estado efectivamente le reconozca la nacionalidad. ¿Por qué? Porque no podemos estar o permanecer sin una nacionalidad. ¿Ok? Bien, ahora vamos a abordar el tema de lo que es la ciudadanía. En algunas oportunidades, pues podemos confundir los términos y es sumamente importante establecer que la nacionalidad sería el género y la ciudadanía sería la especie. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es básicamente una condición social de un miembro nativo naturalizado en una ciudad determinada de un estado, es decir, en alguna ciudad de un país. ¿Ok? ¿Qué sería la ciudadanía? Sería el estatus jurídico que permite el ejercicio de derechos, ciertos derechos políticos fundamentalmente en ese estado determinado. Y también deberes, por supuesto. ¿Qué ganamos o en qué nos beneficia poseer ciudadanía? Nos beneficia en que podemos ejercer ciertos derechos y ciertos deberes. Específicamente, los derechos políticos, los derechos políticos nos permitiría elegir miembros, representar miembros políticos, cosa que sin poseer las cualidades para ser ciudadano de ese estado determinado no podríamos realizar. Entonces, para concretar un poco lo que es la diferencia entre ciudadanía y nacionalidad, podemos decir que la nacionalidad se tiene, se posee y la ciudadanía se ejerce. Específicamente, tenemos derecho a la participación política. Esto es de suma importancia porque toda persona tiene derecho a elegir, por ejemplo, a los representantes de su estado. No lo podemos hacer si no poseemos la cualidad de ciudadano. ¿Ok? Tenemos que tener claro que todo ciudadano es un nacional. Es decir, todo ciudadano posee nacionalidad, pero no toda persona que tenga nacionalidad posee la cualidad de ciudadano. Es por ello que debemos tener claro qué nos atribuye o qué nos reconoce o qué nos permite que se nos reconozca la ciudadanía. ¿Ok? A través de la ciudadanía podemos tener derecho a elegir, como les dije anteriormente, derecho a manifestar, derecho al sufragio, derecho al asilo político y derecho al referéndum popular. Entonces, pues ya tenemos en consideración que esto es de gran importancia. En el lugar donde nos encontremos, debemos poseer necesariamente nacionalidad para ser ciudadanos. Pero no es condición sine qua non ser ciudadano siempre que tengamos la nacionalidad, porque efectivamente podemos tener nacionalidad en un determinado lugar, pero no poseemos la ciudadanía. ¿Ok? Bueno, es todo por ahora. Un fuerte abrazo virtual, mucho éxito y bendiciones. No olviden darle like a mis videos y suscribirse al canal para que estemos en comunicación virtual.